Amigas y amigos del canal del crimen, ¿cómo están? Álvaro por acá, con mi café correspondiente. El tema que vamos a tocar hoy es bien interesante y bueno, me lo han pedido bastante en los comentarios de los videos. Hay muchas dudas al respecto y espero poder aclarar un poquito algunas. Eh, y el tema en el fondo es hablar acerca de las mujeres que aman a los asesinos. Quiero aclarar de todas formas que esto también se da en caso contrario, de hombres que se enamoran de mujeres que son asesinas. Sin embargo, los casos de, como todos sabemos, los casos de mujeres que son asesinas en serie son menos a nivel mundial y hay muy poco estudio al respecto. Entonces, resulta evidente que las motivaciones deben ser muy distintas para que un hombre se enamore de una mujer asesina, por lo que, en vista de que no hay muchos estudios, no podemos hablar mucho al respecto. Pero por ahora vamos a hacer énfasis en este tema, que me lo han pedido bastante, como les decía, y que da para mucho para hablar, así que yo creo que este video va a ser un poquito más largo. Bueno, todas las mujeres que están acá suscritas al canal, me imagino que se habrán dado cuenta que muchas de ellas, o amigas, o ellas mismas de repente, sienten cierta atracción por aquellos hombres que se muestran más rebeldes, ¿cierto? Hay una imagen a nivel tanto literario como películas o series, en donde muestran a sujetos que son un poco más violentos, que tienen sus propias reglas y que despiertan el interés de las mujeres por esas mismas características, que son mucho más dominantes. Eso se da en muchos casos. Sin embargo, sentir atracción física o sexual por un sujeto que es un asesino o un violador es llegar a otro nivel, es distinto. Según el diccionario de Oliver Syriax, el diccionario del crimen, se les llama exaltadas. ¿Ya? Si lo buscamos en internet, vamos a encontrarnos con términos como serial groupies o killer groupies. Pero dentro de la psicología se le ha definido como hibristofilia, que es un poco más amplio el rango, porque no hace referencia netamente a mujeres que aman a asesinos en serie, sino que a mujeres que aman o que se enamoran, digamos, sienten cierta atracción por sujetos que cometen distintos tipos de crímenes, ya sea por ejemplo violación, asesinato o robo a mano armada. Dentro de esta categoría de mujeres que sufren de hibristofilia hay dos tipos, una que es la activa y la pasiva. La activa es aquella mujer que siente atracción por estos sujetos y que al mismo tiempo le gustaría formar parte, digamos, de estos crímenes de alguna u otra forma. La pasiva, sin embargo, siente esta atracción, pero al mismo tiempo asegura o siente que no puede participar de estos actos delictivos porque siente que van en contra de su moral. La diferencia en estos casos es que las mujeres que son activas generalmente terminan cometiendo algunos crímenes junto a estas parejas, una vez que tienen algún tipo de relación. Hay un libro que se llama Mujeres que aman a hombres que matan, que es de Sheila Isenberg, ¿ya? Y en ese libro se explica un poco por qué las mujeres se sienten atraídas por estos sujetos, ¿ya? Y bueno, una de las principales explicaciones es que las mujeres sienten que eh, se desarrolla un romance muy intenso en esas circunstancias, porque muchas veces cuando estas mujeres descubren a estos hombres es porque ya han sido portadas de diarios o han aparecido en televisión por los crímenes que han cometido. Y ellas empiezan a rondarlos, empiezan a buscarlos, a seguirlos de alguna forma, y sienten que ellas son las únicas personas dentro de la sociedad que pueden acogerlos, porque en el fondo todo el mundo los está juzgando a ellos por sus crímenes. En el fondo, estas mujeres lo que piensan es que entregándoles apoyo a estos sujetos en esa situación van a conseguir el amor de esta persona, pero si nosotros pensamos que muchos de los asesinos en serie son psicópatas, es algo bastante inalcanzable, la verdad. En el caso de que el asesino se declare inocente, estas mujeres van a tender a creerles de alguna forma que son inocentes para mostrarles su apoyo incondicional.
Y al mismo tiempo, si estos sujetos se declaran culpables, ellas van a apoyarlos de igual forma, independiente de cómo se declaren. Hay un documental que se llama Enamorada de un asesino, que es de Jack Levine, que lo busquen en YouTube, me parece que está por ahí, en donde se busca un poco responsabilizar a la sociedad por el hecho de que existan mujeres que se enamoren de estos sujetos. En parte es porque le han otorgado fama. Y todos sabemos que la fama, de cierta manera, atrae a las personas. Y lo curioso es que, además de responsabilizar a la sociedad, digamos, de esta fama que se le otorga a los asesinos en serie en particular, también culpa a los mismos investigadores porque en ese afán de difundir los estudios acerca de asesinos en serie, los han hecho famosos, porque han mostrado, por ejemplo, no es solamente un estudio general, sino que son documentales, por ejemplo, donde se muestran a los sujetos, se muestran las cosas que hicieron, digamos, en su vida. Entonces muchas personas que se sienten atraídas, ya sea por la parte física, como en el caso, por ejemplo, de Ted Bundy o Richard Ramírez, o también por la parte intelectual. Ahora, con respecto a ejemplos, la verdad es que hay muchísimos ejemplos que yo les podría mencionar. Hice una selección de unos cuantos para que los vayamos revisando, porque todos tienen una peculiaridad, y al mismo tiempo voy a ir subiendo unas imágenes para ir complementando este tema. Uno de los primeros casos que podemos encontrar en los libros de criminología es el del francés Henry Landru, que era apodado el Barba Azul. El tema es que Landru se casaba con mujeres que eran viudas en Francia. Tenemos que pensar que en 1920, 1921 había muchas mujeres viudas en Europa porque había terminado hace poco la Primera Guerra Mundial. Entonces Landru en el fondo se aprovechaba de esas mujeres, se casaba con ellas y les robaba todos sus bienes antes de matarlas. Y las quemaba en un horno, además. A él se le culpó de 11 asesinatos, pero los policías de la época y los estudios, digamos, eventuales, se sospecha, digamos, que él cometió entre 117 y 300 asesinatos. De hecho, él tenía una libreta con más de 300 nombres anotados de mujeres con las cuales él mantenía relaciones. Él las contactaba por los periódicos de la época, digamos, colocaba anuncios de que buscaba mujeres viudas, etc. Una de las características de este sujeto, de este criminal, es que atrajo la atención de muchas mujeres de la época. De hecho, cuando se supo que Landru había conquistado a más de 300 mujeres, muchas personas del mundo quedaron sorprendidas y muchas mujeres de Europa, de otros países, viajaron a Francia para conocer a este sujeto, para ver por qué él resultaba tan atractivo. Las crónicas de la época son muy graciosas porque incluso hacen alusión a mujeres que miraban a Landru cuando estaba en el juicio y este les devolvía la mirada y ellas se desmayaban. Había mujeres, por ejemplo, que llevaban flores a la corte, etc. Fue muy curioso y llamó mucho la atención de la prensa. Otro caso que es bastante más conocido es el de Charles Manson. Él en 1969 fue condenado por los asesinatos que todos conocemos, que son de la familia Levianka y el asesinato, sobre todo uno de los más icónicos, el de Sharon Tate. Sin embargo, Manson, a pesar de que se transformó en un criminal famoso en esa época, ya tenía antecedentes de ser un conquistador. Charles Manson, cuando sale de prisión, antes de cometer estos crímenes, él sale a un mundo completamente nuevo, porque él había pasado prácticamente toda su vida en la cárcel. Y cuando sale de la cárcel con 33 años, se acerca a una universidad de Estados Unidos y con los pies descalzos se coloca a tocar guitarra en frente a una universidad. Y
de inmediato atrajo la mirada de muchas personas, y de hecho unas mujeres se acercaron a besarle los pies en cierto momento. Entonces él siempre fue un personaje carismático que llamaba la atención, independiente de que era un sujeto bajo, algo que puede parecer poco atractivo para las mujeres. Él medía 1,58 m, pero tenía un carisma especial y efectivamente atrajo la atención de muchas mujeres, y de hecho gran parte de las chicas que estaban metidas en la familia, en su secta, mantenían relaciones sexuales con él constantemente. De hecho, esa era una forma que él ejercía como... O sea, que él manejaba, digamos, dentro de este grupo para ejercer poder. Después de que estuvo tras las rejas, varias mujeres se mostraron interesadas en conocerlo, y una de sus últimas novias que tuvo fue una chica de 26 años que se hacía llamar Star. Ya ella se iba a casar con Charles Manson hace un par de años atrás. Sin embargo, Charles Manson pospuso la boda, la canceló porque descubrió que esta muchacha, que supuestamente estaba enamorada de él, en el fondo lo que quería era firmar un acuerdo con él para cuando él muriera conservar su cadáver, momificarlo de alguna forma y exponerlo y ganar dinero con eso. Entonces él se negó porque descubrió este plan de esta chica, bastante maquiavélico, la verdad. Bueno, todos conocemos también el caso de Ted Bundy, que fue detenido en el 78 y que él, ya tenía varias novias con las cuales se había relacionado, y que finalmente incluso se casó en uno de sus juicios con una amiga que él tenía y que fue a testificar a su favor, digamos, en uno de los juicios. Y él en cierto momento, aprovechándose de un vacío legal o de una alternativa legal, por decirlo de alguna forma, por el hecho de estar frente a un juez, podía casarse con una persona en ese mismo instante. No era lo propicio, pero como buen psicópata se aprovechó, quiso llamar la atención y le propuso matrimonio a Carol Boone. Ella era una compañera de trabajo que él tenía y que siempre estuvo enamorado de él. Y cuando le propuso matrimonio en pleno juicio, en frente a las familiares de las víctimas de Ted Bundy, ella accedió sin problemas porque ella estaba enamorada. Y eventualmente, no se sabe cómo, o sea, se sabe cómo, pero no se entiende cómo, ellos pudieron tener una hija. El caso de uno de los estranguladores de Hillside, que es otro caso que es muy interesante, que también quiero subir al canal, es el de Kenneth Bianchi, uno de los dos estranguladores. En el año 79 estos dos sujetos fueron acusados de 12 asesinatos, de 12 mujeres, y ocurrió algo muy curioso en el caso de Bianchi, ya que Bianchi era un sujeto relativamente atractivo, bastante carismático, y mientras él estaba en la cárcel se empezó a contactar con una de las tantas chicas que le escribía, había una en particular que se llamaba Veronica Compton. Veronica Compton era una mujer que estaba obsesionada con los estranguladores de Hillside, y cuando vio por televisión a Kenneth Bianchi se enamoró completamente. Le empezó a escribir cartas supuestamente para que este asesino le ayudara a escribir un guión de una obra que ella tenía en mente, que era precisamente acerca de un asesino serial. La obra en sí era bien particular porque en cierta parte de su obra el asesino convencía a una mujer de que tratara de falsear otro asesinato con sus mismos, digamos, modus operandi, para que él pudiese apelar a su sentencia y decir que en el fondo que él no era el culpable porque los crímenes estaban cometiéndose de la misma forma todavía mientras él estaba en la cárcel. Y la chica accede a cometer este crimen planeado, digamos, para absolver a su amante. Y resulta que en la vida real, como ella se enamoró de él, llegaron al mismo acuerdo. En el fondo Bianchi le propuso a esta chica, a Veronica Compton, que cometiera un crimen idéntico al de
al de los estranguladores de Hillside. Él le explicó cómo hacía los nudos para estrangular a las mujeres, incluso le dijo en dónde las golpeaban, etcétera. Sin embargo, había un tema bien particular, y es que los estranguladores de Hillside violaban a sus víctimas. Entonces había muestras de semen en los cadáveres. ¿Y qué es lo que propuso Bianchi? Bianchi en el fondo le entregó una muestra de semen a Veronica Compton para que ella simulara una violación, la policía encontrara esas muestras de semen y se encontrara con que el ADN era idéntico al de Kenneth Bianchi, pero que los crímenes continuaban, digamos, mientras él estaba en la cárcel. Así lo hicieron. Sin embargo, Veronica Compton contrató a una prostituta y trató de estrangularla, sin saber que esta chica era cinturón negro. Y finalmente ella pudo zafarse de esta atacante, y Veronica Compton se fue directo a la cárcel. Ahí rompió relación con Kenneth Bianchi y empezó a enviarle cartas a otro asesino serial que se llama Douglas Clark, que es otro asesino bastante perturbador que planeo subir al canal, pero del cual hay muy poca información en español, prácticamente nada, pero lo subiré. Otro asesino en serie famoso que despierta bastantes pasiones, por decirlo de alguna forma, es Richard Ramírez. Él fue encontrado culpable en 1989 de 14 asesinatos y varios ataques más, y siempre se mostró simpatizante con la iglesia satánica, y eso despertó, digamos, el interés inmediato de los satanistas de la época. Tenemos que pensar que a mediados de los años 60, Anton Szandor LaVey había fundado la iglesia satánica, y había mucha gente que se sentía representado por ese pensamiento. De hecho, la hija de Anton Szandor LaVey, que es el fundador, como dije, de la iglesia satánica, que se llamaba Sina LaVey, la hija de él, mantuvo una relación amorosa con Richard Ramírez, ya que cuando lo vio por televisión se enamoró de inmediato de él, así como muchas mujeres que le enviaron cientos de cartas y fotografías desnudas, etc. En la misma corte, una de las mujeres que fue jurado tuvo que ser expulsada porque se estaba enamorando de Richard Ramírez y la gente lo empezó a notar. Eso fue otra de las anécdotas con respecto a este asesino. Y bueno, finalmente Ramírez se casa con Doreen Lioy, que era una editora de revistas, ya que ella siempre mostró un interés por este asesino, le escribió cartas durante años, y finalmente Ramírez accedió a casarse con ella. Ignoro qué tipo de beneficios obtuvo Ramírez por el hecho de estar casado con ella, pero lo más probable es que haya habido algún tema monetario de privilegio en la cárcel o algo así, me imagino yo. Otro caso interesante es el de Robert Chambers. En 1986, este sujeto, que medía 1,96 m de estatura, asesinó a su novia Jennifer Levine, que tenía 18 años y medía 1,65 m aproximadamente, estrangulándola. Y resulta que cuando este asesino apareció frente a las cámaras y en el diario, en los periódicos, llamó también mucho la atención de las mujeres porque era un tipo ciertamente atractivo. Muchas mujeres en la sala de los juicios se repletaron de mujeres que lo buscaban como si él fuese un actor, y el tipo además flirteaba con las chicas. Sin embargo, el sujeto era un drogadicto y abusador de mujeres, bastante despreciable, por decirlo de alguna forma. De hecho, hay un video en donde a él se le ve con 4 prostitutas. Esto fue después de que él cometiera el asesinato de su novia, y él sale poco antes de tener sexo con ellas, sale jugando con una muñeca Barbie con las manos, y de repente le quiebra el cuello a la muñeca, haciendo alusión al asesinato de su novia, y él se burla, se ríe, como un buen psicópata, digamos, jactándose de su crimen. Otro asesino en serie que llamó mucho la atención de las mujeres en su momento fue Jeffrey Dahmer. Todos sabemos, o las personas que conocemos el caso, sabemos que Jeffrey Dahmer era homosexual. Sin embargo, eso no fue impedimento para que la prensa jugara con el amarillismo y buscara mujeres que
decían estar completamente enamoradas de Jeffrey Dahmer, ya que en parte, además de ser un asesino brutal y que cometió una de los, digamos, de las seguidillas de crímenes más impactantes de la época, el sujeto, claro, efectivamente parecía alguien común y corriente e incluso atractivo. Se podría decir que en algunas fotografías incluso parece un modelo, pero bueno, todos sabemos que las apariencias engañan. Un caso más contemporáneo es el de Dzhokhar Tsarnaev. Él, junto a su hermano, el 15 de abril del año 2013, cometieron el atentado en Boston, que colocaron dispositivos explosivos y en donde murieron 4 personas y quedaron muchas otras personas heridas de gravedad. En este caso, las redes sociales hicieron lo suyo, porque muchas mujeres empezaron a mostrar apoyo para Dzhokhar. Incluso se crearon hashtags donde decía, por ejemplo, recemos por Dzhokhar, Tsarnaev, etc. Mujeres, chicas jóvenes sobre todo, estamos hablando de 13, 14 años, se mostraban reacias a aceptar el hecho de que él era culpable. Y bueno, en efecto ahí se produjo una situación bastante compleja, porque eran menores de edad las que estaban mostrando como esta atracción, siendo que en todos los casos anteriores estábamos hablando de mujeres de arriba de 20 años que se muestran atraídas por este tipo de sujetos, y acá era todo lo contrario, eran chicas adolescentes, preadolescentes, que mostraban su apoyo incondicional a este terrorista, y que en el fondo no se podía explicar mucho el porqué. Y bueno, cuando hablamos de mujeres que aman a los asesinos, no podemos dejar de lado a Shonda Rhimes, ¿ya? Ella es una mujer escritora que estuvo de novia con un sujeto que se llamaba Gerard Schaefer, ¿ya? Por allá por los años 70, 60, 70, y resulta que Gerard Schaefer resultó ser un asesino en serie, que fue culpado de varios crímenes, a varios asesinatos, pero bueno, lo más probable es que él haya cometido casi 100 asesinatos en Estados Unidos. Gerard Schaefer era un sujeto muy inteligente. De hecho, cuando se hacen las medidas de los IQ de los asesinos en serie, es uno de los más altos. Pero, ¿qué es lo que pasó? Shonda Rhimes nunca supo que su novio era un asesino en serie. Sin embargo, lo más probable es que haya identificado ciertas conductas criminales en su novio y por algo se sentía atraído por él. Eventualmente, cuando descubre que su expareja era un asesino en serie, ella lo empieza a visitar a la cárcel y en el fondo como que vuelven a mantener una relación entre los dos. Hasta que en cierto momento Schaefer empieza a ayudarle a escribir un libro acerca de cuentos de terror y de asesinato. Y en el fondo Schaefer estaba contando parte de sus crímenes en ese libro. Y cuando ella lo quiso publicar, él se enojó y la amenazó de muerte. Y ella se asustó y lo dejó. Sin embargo, ella empezó a frecuentar a otros asesinos en serie, porque ella escribía libros acerca de este tema. Y empezó a mantener relaciones con ellos también. Por ejemplo, hay un asesino en serie que se llama Kate Jesperson, que es apodado el asesino de la carita feliz, con el cual ella mantuvo una relación que duró varios años. También con Danny Rolling, que es el destripador de Gainesville, que es otro asesino en serie. También ella mantuvo una relación que duró cierto tiempo. Entonces ella evidentemente es un claro caso de hibristofilia. Y bueno, para finalizar estos ejemplos, podemos hablar del caso del Kenny Barbie, que es de Paul Bernardo y Karla Homolka, que son una pareja de asesinos en serie canadienses. Paul Bernardo era un violador y Karla Homolka era su pareja, y cuando él le confesó que él era un violador en serie, Karla Homolka, en vez de acusarlo o en vez de alejarse de él, se sintió fascinada. ¿Y qué es lo que hizo ella? En el fondo le empezó a conseguir víctimas para que él las violara y las matara. Ellos grababan todo esto en video y en cierto momento Karla Homolka lo acusa a la policía porque Paul Bernardo era un psicópata asesino y en cierto momento ya la estaba empezando a golpear a ella.
Entonces ella se asusta porque piensa que en cierto momento la puede llegar a matar y confiesa todos los crímenes que habían cometido en conjunto. Sin embargo, por el hecho de confesar todo esto, ella sacó una condena ridícula. De hecho, ella ya se encuentra libre. Ellos mataron por lo menos unas 20 personas, 20 mujeres. Y en todos estos videos, digamos, ella se ve de una forma activa en los crímenes. Las mujeres que se enamoran de asesinos en serie buscan ser alguien imprescindible para ellos, alguien que en el fondo es la única persona que los va a estar apoyando en esas circunstancias. Eso habla también de efectivamente de una autoestima baja, que sienten que a lo mejor pueden ser queridas o amadas por estos sujetos, pero sin considerar el hecho de que ellos son psicópatas. Todos sabemos que los psicópatas no sienten amor, no sienten una cercanía real con otra persona y que van a tratar de aprovecharse de alguna u otra forma. Esta relación para ellos, en el fondo, es un juego, es confirmar que todavía pueden manipular a otra persona, aprovecharse de otra persona, incluso estando tras las rejas. Y bueno, yo creo que eso es lo que podríamos hablar con respecto al tema. Da para bastante, la verdad. Hay muchos ejemplos, como les decía, yo traté de destacar algunos que son bien icónicos, pero hay más por ahí. Y bueno, quería terminar este video mandando dos saludos bien especiales. Uno que se me había pasado, pero bueno, ahora lo voy a hacer. El primer saludo es para Belén y su novio, que hoy día fueron a mi tienda Superlector, la tienda esta que les digo es donde yo vendo cómic y manga y todo ese tipo de cosas. Bueno, ella es una suscriptora que fue a comprar el libro Monstruo Humano junto con su novio y compraron algunas otras cositas por ahí, así que un saludo grande, súper simpático, súper buena onda, me cayeron muy bien. Y bueno, esto es más una anécdota, la verdad, que yo hace varios años atrás, cuando estaba escribiendo el blog, siempre mantuve bastante contacto con la gente que me escribía, trataba de responder, etcétera. Y con algunas personas hablábamos más, y entre ellos había un chico, Carlos García, que es de España, con el cual hablábamos mucho acerca de los libros, porque él, si mal no recuerdo, estudió criminología. Y nos mandábamos fotos con los libros que teníamos, recomendaciones, cuáles eran buenos, cuáles eran más o menos, etcétera. Y resulta que él, al igual que yo, estaba buscando los sumarios del crimen, que son estas revistas que hablé en el video anterior del café. Y allá en España él no podía encontrarlas, porque como yo les decía, estas revistas están descatalogadas del principio de los 90, y si estaban difíciles allá en España, imagínense acá en Chile. Pero yo acá en Chile pude conseguir algunos números, varios, bastantes en realidad, eran como 50 números en total los que yo tenía. Pero comprando lotes, claro, tenía como, me parece que eran 15 o 16 tomos repetidos. Y se los ofrecí a Carlos. Carlos me dijo que estaba interesado en comprarlos, pero en cierto momento el tema monetario estaba complicado. Así que a mí se me ablandó el corazón y le dije: Carlos, yo te los regalo. Y él me decía que sí, perfecto, pero tenía que ver el tema del envío, porque efectivamente todo lo que es envío de Latinoamérica a Europa es carísimo. Pero yo tenía una conocida que justamente viajaba a España y se los pude enviar de regalo sin tanto costo. Así que un saludo para Carlos, porque él además ahora apareció en el canal. Él, buscando seguramente por YouTube, dio con mi canal y me reconoció. Y me mandó su buena onda, sus comentarios positivos. Así que, qué chico el mundo, cómo nos vamos encontrando. Bueno, eso, chicos, chicas, muchas gracias también por el apoyo de todos ustedes. La verdad que he recibido muchos comentarios positivos de gente de Latinoamérica, de Europa, también desde Estados Unidos, y es reconfortante saber que lo que estoy haciendo les está gustando. Yo pensé que estos cafés iban a ser no tan frecuentes, pero la verdad es que hay muchas dudas y muchos temas interesantes con respecto al tema de la criminología que podemos seguir conversando. Entonces ha sido más de lo que yo pensaba, así que ha sido bueno en el fondo. Eso, muchachos, muchachas, chicas, chicos, cuídense, que estén bien y muchas gracias por el apoyo. Chau, chau.